12,000 pesos. Entonces, El cada año... el presidente la llevó a 10, ¿no? Sí, pero ya esas son las pensiones solidarias, que no tienen que ver con la seguridad social, sino que son a través del Ministerio de Hacienda. Lo importante de esto es que se verifique y que esas modificaciones que son urgentes se hagan para que en este país no tengamos ese tipo de pensiones, que se tenga que resolutar para que no hayan pensiones por debajo del salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo más mínimo no da para comprar la canasta básica familiar. Eso solamente da para espagueti, arroz y aceite. No da para más nada. Y si usted tiene un medicamento de alto costo, no lo va a poder pagar con una pensión de 14,161. La gente tiene mucha confusión respecto al salario mínimo, porque tú hablaste ahí del sector no sectorizado. ¿Cuántos salarios mínimos hay en la República Dominicana? Como 10. Hay un salario para la construcción, mira, otro para los agrícolas. Si fuera uno para la construcción, no fuera nada. Hay un salario mínimo para varillero, hay un salario mínimo para maestro, hay un salario mínimo para ayudante, hay un salario mínimo para maestro de construcción, para carpintero, para tornero, para ceramiquero, para plomero. Eso es la construcción. En la construcción. También hay un salario mínimo para la agricultura. Hay uno para la agricultura, pero está inmerso en lo que es el salario no sectorizado, que actualmente rondan los 600 o 500 pesos diarios, el jornal diario. Y está no sectorizado, está el salario mínimo para la zona franca, está el salario mínimo para hoteles, bares y restaurantes, y entran ahí las cafeterías, está un salario mínimo para lo que usted menos se imagina. Para el servicio doméstico. No, salario mínimo no hay para el servicio doméstico. El salario mínimo en el servicio doméstico es a libre contratación. ¿Está el salario mínimo para las ONG? Sí, para las organizaciones sin fines de lucro. Sí. Entonces, hay un sinnúmero y realmente no se pueden, en nuestro país no se puede hacer lo que es una unificación de salario mínimo porque cada sector tiene sus propias especificaciones. ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, se va a seguir haciendo porque es una función exclusiva del Ministerio de Trabajo a través del Consejo Nacional de Salarios. Esta semana pasada, las semanas anteriores, vimos cómo los profesores, no sé si esas huelgas de los profesores tenían un objetivo político, porque en plena campaña política para elegir el presidente de la República, sabemos que la Asociación Dominicana de Profesores está presidida por un partido político que es de la oposición, hay que hablar llanamente. ¿Y cuánto gana, el salario de los profesores es bueno o malo? En comparación con el salario mínimo más alto del país, que ahora mismo es 24,990 pesos, un trabajador, un colaborador, un profesor está ganando aproximadamente 59,000 pesos. Sí. O sea, que es más de 2 veces el salario mínimo, está y puede, según el índice de precios del Banco Central, un profesor puede ganar más de ahí. Ese es el promedio nacional de 63,399 que gana un profesor, pero el promedio general es de 59,000 pesos. Sí. Eso es lo que gana un profesor. Porque también están los niveles de especialización. Sí. Según tú haces una maestría, tienes un doctorado, te pagan por eso adicional. Tienen adicionales los profesores por distancia, tienen adicionales por formación académica y tienen adicionales por desempeño docente. Entonces, y adicionales, más adicionales de ahí, puede llegar hasta más. Hay profesores pueden entrar hasta 100,000 pesos mensuales, pero ese no es el caso. El caso es que, tal cual que tú dices, los profesores lamentablemente han enfocado una campaña hacia una situación que no debiera ser, como es el salario. Porque al igual que otros sectores de la vida nacional, pretenden que el presupuesto nacional
de cada uno de los ministerios tiene que irse en pago de salario, y no es así. Tiene que irse también en desempeño docente, tiene que irse en evaluación docente, el presupuesto, tiene que irse también en lo que es definitivamente una evaluación seria y responsable de cuáles son las cualificaciones y calificaciones de un docente, porque actualmente todos están siendo medidos por la misma vara y hay mansos y cimarrones, pero los cimarrones son más, porque la gran mayoría no está por vocación, sino por el sueldo que es atractivo en educación, y eso ha dañado lo que es la expectativa de la educación de calidad, y por eso ellos no quieren al actual ministro. Dicen que el ministro es el peor ministro, porque si ellos quieren un 20% de aumento de salario, yo creo que es inmerecido, innecesario, no tienen, estaría de acuerdo con ese aumento, pero si educa, organizaciones sociales le hacen una evaluación de desempeño a cada uno de los profesores que está dispuesto en cada una de las aulas del país, jamás lo van a querer, porque para ellos el desorden y el caos es lo que más beneficio le ha dado a ellos como sector, pero no a la clase educativa dominicana ni a los índices de educación que tiene el pueblo dominicano. Antes de irnos a la pausa, señor director, yo le envío unas imágenes ahí. Los salarios comparativos de la República Dominicana con otros países de Latinoamérica. Ahí tenemos Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, de esos países. La economía dominicana vive creciendo todos los años. La economía dominicana creció un tanto por ciento y el otro año creció un tanto por ciento, y en comparativamente con los salarios no se puede traducir ese crecimiento al beneficio de los trabajadores de la República Dominicana. Brevemente, en estos 2 minutos. Sí, Ramón, esa es una noticia sesgada la que acaba de poner en pantalla, ya que quien tomó esa información no la hizo de manera objetiva. Tal cual, ese salario que menciona ahí de 14.232, el dato también está erróneo. El salario mínimo es de 14.161. Eso es lo primero. Ese es el salario para microempresas. El salario para empresas grandes en este país ronda los $450, que es 24.990 pesos. Porque aquí hay una clasificación, a diferencia de otros lados del mundo, de 4 niveles de empresa: micro, pequeña y mediana y grande empresa. Y esa clasificación que tomaron debieron hacer por lo menos lo que hace la TCS y lo hacen otras instituciones, hacer el promedio de los 4 salarios para poder determinar cuál es el salario mínimo de nuestro país. Cuestión que no lo hizo la persona que dio la información y la ofreció justamente para hacer daño, para creer que en el país tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica, y no es cierto. Lo cierto es que estamos muy competitivos con respecto a los salarios de la región, porque si una empresa grande vaya a la promoción, CND o Claro o cualquiera otra, paga 24.990, una empresa pequeña con 2 trabajadores tenía que pagar eso. Entonces, la diferencia de la grande es que tiene ya una vida hecha por delante y un mercado sólido. La pequeña todavía ni ha salido a la luz y probablemente en los primeros 2 años fracase. Y por eso es la diferenciación entre salarios, porque una pequeña no tiene las mismas ventas que una grande, ni mucho menos una micro que va de 1 hasta 11 trabajadores, una pequeña entre 11 hasta 51 trabajadores, y una mediana de 51 trabajadores hasta menos de 151, y de 151 más es la más grande. Entonces eso es lo que le faltó decir a la información, pero lo correcto es que nuestro país está en competencia con cualquier otro país del mundo, con un salario competitivo para trabajadores y para empleadores. Damos una pausa, señor director.
futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico-profesional y decenas de rutas formativas.